Bienvenidos nuevamente. Este es el tercer video de la clase de sistemas celulares de degradación. Y en este video nos vamos a concentrar principalmente en cuáles son las consecuencias que tiene el que se acumulen proteínas mal conformadas para una célula. Pensemos un poco, ya habíamos visto que las proteínas corresponden al 50% del peso seco de la célula. Y sabemos que el proceso mismo de síntesis de proteínas tiene un montón de controles con respecto a la estructura que van a adquirir las proteínas. Y se acuerdan de este experimento en que si vemos un ratón normal, el cual presenta por un lado sistemas de autofagia y por otro lado sistemas de degradación citoplasmática dependiente de proteosoma, si se bloquea el sistema de degradación por autofagosomas, es decir, la autofagia, por ejemplo, haciendo un ratón que no presente la proteína LS3, ¿ya?, observamos que comienzan a acumularse agregados proteicos en las células de estos ratones, en particular en las neuronas de estos, ¿ya? Ahora, ¿cuánto tiene eso que ver con la realidad que vemos en los seres humanos? ¿Cuánto ocurre esto a nivel patológico, podríamos decir? Y esto tiene bastante más incidencia de lo que uno realmente crea muchas veces. Fíjense que en esta diapositiva, que es bien interesante, observamos distintos depósitos proteicos. Por un lado, los depósitos de fibra, las placas seniles, que son los depósitos de un péptido llamado péptido A-beta o péptido A-beta amiloide, que son característicos de la enfermedad de Alzheimer. De la misma manera, los depósitos neurofibrilares de la proteína tau, también característicos de la enfermedad de Alzheimer. Estos dos tipos de acúmulos proteicos, ¿ya?, están fuertemente asociados con esta enfermedad. De hecho, el diagnóstico del mal de Alzheimer se hace realmente a post-mortem por la presencia de estas características. Y fíjense que acá tenemos la alfa-sinucleína precipitada en los cuerpos de Lewy, que se encuentran presentes en varios de los pacientes que presentan el mal de Parkinson. Estas proteínas poliglutaminadas, ¿ya?, son características de la corea de Huntington, otra enfermedad neurodegenerativa. Las inclusiones de TDP43, características estas de lo que es una neurodegeneración frontal asociada a demencia, o lo que es los depósitos de la proteína priónica, una proteína que presentamos todos en nuestro interior y que debido a la infección con proteína priónica mal conformada, podemos presentar entonces estos depósitos de proteína priónica. Entonces, vemos que tenemos varias enfermedades asociadas justamente a esto. Y no son solo estas, hay otras enfermedades que podemos denominar proteinopatías, ¿ya? Entre ellas, preones, enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson, las cataratas, la fibrosis quística y la anemia falciforme, entre muchas otras. Y lo que observamos aquí es que una proteína con una estructura normal va a tener un cambio de conformación que es muy poco común. Va a pasar de tener esta estructura a una estructura un poco menos común, ¿ya? Y ahora vamos a hablar un poco de cómo ocurre eso. Pero una vez que se produce esta estructura menos común, esta puede muchas veces incidir sobre otras proteínas iguales a ella y catalizar su cambio conformacional ahora hacia esta estructura menos común. Y vamos viendo que se van formando pequeños, primero homodímeros y después los monómeros van formando pequeñas fibrillas, que estos las denominamos amiloides. Y fíjense que estas fibrillas amiloides terminan precipitando formando grandes fibras amiloides. Entonces, esto es una característica bastante clásica de las proteinopatías, el formar agregados. Si pensamos en las proteínas como las vimos en la síntesis proteica, inicialmente las proteínas se encuentran en una estructura desplegada, ¿verdad? Y esto en términos energéticos, ¿se acuerdan de estos gráficos de energía? Si pensáramos en la energía libre de Gibbs, ¿serán muy probables estas estructuras? ¿Verdad? No mucho, ¿verdad? Son de muy alta energía, para mantenerse ahí requieren energía, entonces tienden a disipar energía y la entropía las lleva justamente
a adquirir estructuras intermedias. ¿Se fijan cómo estas estructuras tienen algunas de energía intermedia? Quedan en algunos valles energéticos, ¿no? Aquí tenemos justamente una proteína que presenta un intermediario de su estructura. Aquí tenemos otra estructura intermediaria. Y fíjense que estas estructuras intermediarias quedan en valles energéticos, de los cuales les podría ser muy difícil salir. Y acá juegan un papel importante proteínas que denominamos chaperonas, que lo que van a hacer es que van a justamente reducir la energía de activación que necesitaría esta proteína para volver y caer a lo que va a ser uno de los sistemas de baja energía, que es lo que llamamos el estado nativo. Entonces la proteína aquí se encuentra estabilizada. Se fijan, presenta 3 hojas beta, ¿ok? 2 alfa helix, ¿ya? Y esto entonces energéticamente, si lo comparamos con todo esto, es un estado de menor energía que estos estados previos, ¿ya? Y qué decir del estado sin haber adquirido una estructura tridimensional. Pero fíjense que por acá ocurre un paso a un estado también de baja energía, que son estos agregados amorfos. Y estos agregados amorfos pueden dar también lugar a oligómeros. Y la presencia de agregados amorfos y oligómeros puede también entonces catalizar la presencia de fibras amiloides. Y si ustedes se fijan, una vez que la fibra amiloide se forma, en términos energéticos es muy difícil que haga el camino reverso. Es decir, las proteínas, si no adquieren su estructura nativa, podrían dar origen justamente a estos agregados proteicos, muchos de los cuales en sí son tóxicos para la proteína, ¿ya? Entonces, si vemos justamente la síntesis de proteínas, ¿ok? Vemos que hay una competencia entre las proteínas que ayudan a adquirir la estructura correcta, ¿ya? Y vamos viendo que una proteína se va adquiriendo su estructura, ¿ya? Pasando por este estado de glóbulo móvil, ¿ya? Y si pasa hacia una estructura no convencional, va a ser llevada de vuelta a través de la función de las chaperonas, que veíamos que reducían justamente la energía de activación para regresar a este punto. Y podría volver a ocurrir. Las chaperonas podrían llevarla. Entonces, podemos ver cómo producto ya sea de que se produce un plegamiento correcto, o cuando se producen plegamientos incorrectos, las chaperonas van a retrotraer a estas proteínas hacia la formación correcta. Pero sin embargo, existen proteínas que simplemente no adquirieron la estructura correspondiente, y estas proteínas justamente van a ser degradadas en el sistema de proteosoma o en el sistema de macroautofagia, como veíamos antes, ¿ya? Entonces justamente vemos que en la medida que pasa el tiempo, las primeras proteínas adquieren su estructura correcta con la ayuda de una chaperona, ¿okay? O adquieren la estructura correcta con la ayuda de una chaperona gastando ATP, ¿okay? O aquellas proteínas que no lo adquirieron son degradadas por el proteosoma. Pero si no ocurre eso, algunas de ellas se van a formar agregados proteicos, ¿ya? Y aquí vemos justamente el ribosoma formando una proteína, una serie de chaperonas que se llaman Heat Shock Protein 70, ¿okay? Que se unen de manera dependiente de ATP, hidrolizan ATP, y esta hidrólisis de ATP les permite justamente adquirir una estructura tridimensional adecuada, ¿ya? Liberarse y tener entonces una proteína que está correctamente conformada. ¿Qué pasa cuando esto no ocurre de esta manera? Como les había adelantado en las anteriores, hay algunas enfermedades. Por ejemplo, el mal de Alzheimer. Y el mal de Alzheimer se caracteriza por este daño cortical que podemos observar. Si ustedes observan en el cerebro sano, ¿ya? Podemos ver que tiene un volumen más grande, vemos la corteza cerebral claramente distinguible aquí, vemos que los espacios de los ventrículos y los espacios que están llenos de líquido cefalorraquídeo son relativamente pequeños comparados con el resto del cerebro. Cuando vemos un mal de Alzheimer avanzado, si ustedes se fijan, las zonas de los ventrículos se encuentran engrandecidas, ¿ya? Tenemos más espacio para líquido. Y observamos que además la corteza es mucho más delgada. Y esto se asocia justamente con pérdida de funcionalidad neuronal y muerte neuronal. Y en esta enfermedad en particular vemos justamente que se forman dos tipos de acúmulos tóxicos para las neuronas. Las placas amiloides,
formadas por el péptido beta, y los ovillos neurofibrilares, que están formadas por la proteína tau, una proteína de asociación a microtúbulos. Entonces, veamos un pequeño video. Este es un video del Instituto de Envejecimiento de Estados Unidos, ¿okay? Y veamos entonces la estructura general. Todos conocemos a estos individuos, ya observamos que tienen esta cefalización interesante, que es el sistema nervioso central, ya que tiene distintas áreas. La última que se mostró ahí antes del sistema límbico era el hipocampo, y esto está básicamente formado por muchas neuronas y células gliales que no están mostrando acá en el video, pero ustedes se fijan que acá estas tienen como pequeñas protuberancias, ¿verdad? Y cada una de esas protuberancias realmente es una sinapsis. Imagínense que de aquí sacamos el 99% de las neuronas, solamente para poder observar. Y ustedes pueden ver cómo una neurona se comunica con otra a través de la sinapsis, ¿ya? Y estas espinas dendríticas son parte de todo el árbol sináptico. Y vemos que estas neuronas presentan, por un lado, las dendritas, que son estas arborizaciones terminales, ¿ya? Y presentan una prolongación que es el axón. Ahora, ¿qué pasa en el mal de Alzheimer? Aquí observamos dos cosas. Por un lado, la acumulación y la formación de estas estructuras que son las placas amiloides, y por otro lado la muerte neuronal asociada a esta crenación de la célula, la desaparición de las dendritas y la formación justamente de un ovillo neurofibrilar. La primera parte que se ha descrito bien de esto es esta proteína, la proteína APP, precursora de la amiloide. Y tenemos dos proteasas, la alfa secretasa que la corta. Acá ustedes pueden ver ese péptido amarillo ahí que quedó cortado, y la gamma secretasa. Estas son proteasas que se encuentran en la membrana plasmática y que liberan a la proteína precursora del amiloide hacia el líquido. Pero fíjense que aquí hay una beta secretasa, y la beta secretasa cortó más arriba, y la gamma secretasa vuelve a cortar, y ahora se libera este péptido. Y este péptido es un péptido particular, que es el péptido beta amiloide, y que tiene la tendencia justamente a formar estas microfibrillas, que en este punto son tóxicas para las células. Después van a seguir precipitando de formar microfibrillas a formar placas neurofibrilares, ¿okay? Estas placas seniles que se llaman. Y fíjense en cambio en el axón. Tenemos en el axón los microtúbulos, el transporte microtubular, y en el axón tenemos estas proteínas tau asociadas que estabilizan los microtúbulos del axón. Y estas proteínas, ustedes pueden ver acá una proteína motor que está arrastrando una vesícula. Y lo que ocurre con las tau es que son fosforiladas, al igual que otras proteínas, pero en este caso son hiperfosforiladas, se agregan muchos más fosfatos. Y eso hace que las proteínas tau precipiten y formen justamente estos anillos neurofibrilares. Entonces la formación, por un lado, de los anillos neurofibrilares y por otro lado de las placas amiloides, justamente va dando origen a esta enfermedad. Lo que se ha descrito recientemente es que probablemente sean las microfibrillas de péptido beta amiloide que induzcan la hiperfosforilación de la proteína tau. Y ustedes pueden ver cómo el cerebro entonces va perdiendo buena parte de su funcionalidad al perder la corteza. ¿Ya? Entonces, esta es una de las neuropatías más clásicas que existen, la enfermedad de Alzheimer. No nos vamos a detener a describir las otras neuropatías que existen. Estas son solamente algunas de las neuropatías cerebrales, ¿ya? Pero esto debiera ponerles en contexto la importancia de los sistemas celulares de degradación para la homeostasis del sistema nervioso y de múltiples sistemas celulares. Gracias.